Estás escuchando el episodio número 29 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que si eres una persona que le gusta aprender, pero tal vez de una manera más divertida y más fácil de comprender, este es el podcast para ti. Antes de comenzar oficialmente el episodio, quisiera agradecerles a quienes nos han estado escuchando ya en nuestra segunda temporada. También pues se habrán dado cuenta que el audio no ha estado de la mejor calidad, pero les aseguramos que ya los siguientes episodios el audio tendrá una mucho mejor calidad. Este episodio aún no tiene una calidad al 100, pero sí mejoró y los próximos episodios irán mejorando también. Así es que les agradecemos por ser pacientes con nosotros en esta curva de aprendizaje, porque el haber cambiado de set pues nos agregó un poco de otros retos en cuanto al audio, ¿no? Entonces les agradecemos y nada más recuerden que seguimos mejorando por ustedes. Y ya sin más, vámonos al episodio de hoy. Buenas tardes, soy Fernando Navarro. Hoy, en esta sesión de grabación, hablaremos de un tema infame, ¿sí? Tal como lo escucharon. Es un tema infame, donde el orden no tangible trató, o más bien generó un gran daño a personas que eran inocentes totalmente, pero vamos a ir poco a poco describiendo el origen de este hecho histórico, de la matanza, digamos, o de la muerte de las brujas de Salem. Claro, como siempre, me acompaña Rubí Navarro. Bueno, sí, yo soy Rubí Navarro. Este episodio especialmente es un tema que a mí me gusta mucho también, o sea, no porque sea algo padre ni positivo, creo que no, pero creo que es algo de lo que le podemos sacar una enseñanza, ¿no? Porque en cierto modo, hasta la fecha, hay muchas personas que siguen siendo perseguidas como fueron aquellas brujas y se les imponen consecuencias por la misma ignorancia de la gente, ¿no? La ignorancia y el sistema fallido, digamos, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, en este caso, digamos que la prevalecencia de la ignorancia fue un factor que durante siglos, no estamos hablando nada más de este acontecimiento, durante siglos causó muchísimo daño a la humanidad. Así es. Entonces, pues, el tema de hoy es las brujas de Salem. El puritanismo es una rama, no voy a utilizar la palabra secta, porque finalmente la palabra secta últimamente, desde hace tiempo, tiene una connotación como negativa, y nosotros tratamos de respetar todas las creencias, todos los credos y todas las no creencias de quienes nos escuchan, de quienes nos ven. Claro. Entonces, por eso no le voy a llamar secta, pero digamos que es una rama del cristianismo, precisamente en el momento en que Martín Lutero pues destapó la cloaca de lo que era en ese momento la religión católica en cuanto a la venta de perdones. De perdones, ¿verdad? Y de ciertas situaciones verdaderamente muy vergonzosas, ¿no? Que sacerdotes o papas que ponían a su hijo como cardenal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es su hijo, etcétera. Pero bueno, ese es todo un tema que luego nos meteremos. Sin embargo, no solamente fue Lutero, sino que llegó un momento en que él trató de ser puro. Él tenía sus 95 puntos que decían, tenemos que... Tesis, ¿no? Tesis, sí, gracias. Sus 95 tesis, que era una manera de
de decir esto es lo correcto, esto no es lo correcto dentro de la religión que practicamos. Pero a través de eso se derivó otra rama, digamos, del protestantismo, que fue el calvinismo. Juan Calvino o John Calvin generó una rama que trató de ser más pura, o sea, dijo, no, ¿saben qué? Es que realmente ya no nada más podemos protestar contra la Iglesia Católica, o sea, no nomás nos vamos a conformar con atacar a la Iglesia Católica, sino que los anglicanos están mal también. ¿Cómo es posible que el rey sea un representante de Dios? O sea, es algo básico. Que sí es cierto. O sea, Sí. realmente, o sea, ¿cómo se va a comparar con el Papa? Si ni el Papa es digno, ¿cómo va a ser digno un rey? Pero bueno, pues todavía, después de Juan Calvino, de John Calvin, o Juan Calvino, vino otra cisma, digamos, otra sección que se llamó el puritanismo. O sea, hay gente que dijo, no, nosotros hoy somos más puros y nosotros vamos a decir totalmente a respetar las escrituras, totalmente a generar la doctrina cristiana real y seguir a Dios y seguirle puramente a Dios y ofrecerle todos nuestra vida diaria, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros dolores, nuestras alegrías serán para Jesucristo o para Dios. Está como de ni a cuál irle, ¿no? Sí, o sea, imagínate, de Juan Calvino, que era puritanismo del luteranismo, pues, del protestantismo, a estos que eran la pureza de la pureza, o sea, por Dios, o sea, que realmente eso quiere decir puritanismo, quiere decir ausencia de placer. La ausencia de placer, aquí no es placer. Pero se entiende, o sea, el punto de que quieran como ser muy correctos y como muy hacer las cosas muy bien, como las dicta Dios y todo eso. Está bien, hay que ser buenas personas y pues no hacer cosas malas, ¿verdad? Pero yéndose a ese extremo también se dañan a ellos mismos, o sea, porque ya quieren ser hasta inhumanos. De tal manera que, por ejemplo, como yo estoy, que eso pasa en todas las religiones, no es exclusivo, pero mientras más pura se considera, más extremos son sus actos. De tal manera que dicen, ¿sabes qué? Como yo soy puro y sigo totalmente a Dios, yo estoy con Él y por lo tanto te puedo juzgar, te puedo señalar. Soy mejor que tú. O sea, empieza la superioridad que ellos mismos empiezan a creer, cuando al mismo tiempo también en otras cosas se sienten muy privados. Y pues creo que eso, el sentirte tan privado de algo, deriva en que en otras cosas seas peor, ¿no? Exacto, derives lo hemos visto en varios casos. Así es. Así fue como el puritanismo quiso generar sus raíces en Holanda, en Ámsterdam específicamente, y lo hizo, pero había una inquietud de que en el Nuevo Mundo había que generar una nación pura, una nación puritana totalmente, donde el pecado fuera cosa del pasado y donde el bien y la adoración a Dios fueran totalmente un modo de vida. Entonces, fijaron sus ojos en el Nuevo Mundo. De ahí que en 1620 dos barcos partieron. Bueno, el más famoso ha sido el Mayflower, es el barco que llevaba a los peregrinos, le llaman ellos los peregrinos. Nosotros somos los peregrinos, nosotros venimos a traer la verdad y la buena. De hecho salieron dos barcos, uno era el Speedway y el otro era el Mayflower, pero Speedway sufría constantemente daños y entonces lo tuvieron que dejar. Dijeron, no, nosotros vamos a quedar a medio océano, ahí nos vamos a hundir. Y ellos salieron en 1620 de Southampton, ¿te suena el nombre? Sí. De donde partió el Titanic. Entonces ellos llegan al Nuevo Mundo diciendo, llegamos a una tierra virgen, llegamos a un lugar donde vamos a dictaminar las leyes según Dios, o sea, tal como las dictaminó Dios, y
y vamos a hacer esto una tierra santa, digamos, ¿no? Una utopía como lo declaró Tomás Moro, o una ciudad de Dios como San Agustín. En 1628 fue cuando se creó el estado de Massachusetts, donde ya Boston fue su capital y se fueron generando algunas, digamos, poblados, ¿no? Pero pues había unos indígenas, pero como que no existían, como que eran invisibles. O sea, ellos llegaron y se instalaron y aquí no hay nada. En 1628 estamos hablando. Así como va, excuse me, me estorbas. Sí, llegan a una nación. Bueno, hay diferentes naciones, había diferentes naciones en los indígenas de Norteamérica, que por ejemplo escuchamos unos y son parte de una nación. Por ejemplo, la nación Sioux tenía seis tribus o etnias. De ahí que, por ejemplo, donde llegaron estaba en la nación Chippewa, pero pues esa Chippewa. Bueno, igual ya saben que los que estén viendo los videos últimamente, si algo se nos pasa, lo pongo aquí en el centro. Exactamente, ¿no? La corrección ahí. Entonces, pues empiezan a estar y dicen, oye, estos compas, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué se instalaron? Pero la lógica de los puritanos era, la tierra no está sembrada, y quien no trabaja la tierra, pues no tiene derecho a ella. Mira tú. Así está muy facilito. Oye, no están trabajando la tierra, ¿no? Pues aquí los podemos instalar. Diario el hombre blanco con su derecho, o sea, sintiendo que tiene derecho con todo en el mundo. Exactamente. Más que los demás. Disculpen, hicimos una pequeña pausa porque tuve que encontrar el nombre real, tuve que acordar el nombre real de esta tribu. La tribu es los Wabanakis. Chippewa son una etnia de los Sioux, perdón. Era importante que lo viéramos porque como va a ser un protagonista, no le va a estar el nombre de Chippewa, cuando son los Wabanaki. Muy bien, resulta que primero que todo, también los puritanos traían el prejuicio del color. Si tu color es más oscuro que el de ellos, pues la maldad está ahí, está presente, ¿no? ¿Tú crees? O sea, sí, no parece. Por eso es que los negros pues no tenían derecho a... Eran como animales, ¿no? No tenían alma o algo así, decían, ¿no? Los indígenas. Además, los indígenas, cuando llegaron los primeros españoles, pues le preguntaron oiga, pregúntenle al Papa, le dijeron al rey en su momento, si los indígenas estos tienen alma. Digo, se escucha verdaderamente absurdo, pero era real. O sea, como vestían diferente, costumbres diferentes, adoraban, se veían diferentes. Realmente había una duda sobre, ay, si serán humanos. Y luego, aunado a eso, Marco Polo, el famoso veneciano, que viajó hay un libro muy interesante sobre sus viajes, los viajes de Marco Polo, pero era mentirosillo. Se aventaba unas así, que ya después con el tiempo decía, oye, pero entonces, ¿cómo le hizo aquí? Oye, ¿dónde están los que tenían como la cabeza en el pecho y eso? O sea, el tipo se aventaba unas... ¿Quién le iba a revisar? Entonces, también... ¿O se lo pasaba drogado? Pues, drogado yo creo que no, porque hizo mucha lana, cabrón. Sí. O a lo mejor probaba las drogas que él quisiera, porque pues traía con queso las enchiladas. Sí. El caso es que, como la información llegaba muy tarde en cuanto a varias noticias, digamos, en cuanto a varias observaciones, pues la gente tenía en su mente instalada muchos prejuicios, muchas ideas que realmente no era así, pero pues no había tiempo de decir, ¿saben qué? Pues estos no son malos, ¿no? Como los africanos, la gente de África, por su color, se les comparaba con seres malignos o como animales, literalmente, son como animales.
de ahí que también esto merece un capítulo de cómo los capturaban, cómo los llevaban. Era verdaderamente terrible, ¿no? Hay inclusive, a los que les gusta Jorge Luis Borges, tiene un libro, es un libro que se llama El Informe Breuil, y en él habla de cómo llevaban a los negros y cómo los negros les cobraban para que se pudieran escapar, y ellos mismos iban con otro patrón y le decían, ¿sabes qué? Van por aquí, van por allá, y los volvían a capturar. O sea, verdaderamente algo bestial, algo sucio, cochino. Ay, pues no digan que tengan nostalgia por los tiempos de antes y que antes todo era más fácil, acuérdense de esas chingaderas. Sí, no, sí es cierto. Bueno, ahorita me hiciste acordar de una frase de Alexander Haig, que era el secretario de Estado cuando estaba Ronald Reagan en los años 80. Y le dijeron, oigan, para usted, ¿cuál fue la mejor época de Estados Unidos? Y él les dijo, la mejor época es actual. La mejor época es la que estamos viviendo. Siempre podremos suspirar por el pasado, por algunas cosas del pasado, pero la mejor época es por la que estamos viviendo. Es mejor que las anteriores, y esta época pasará, y en un futuro se verá como que se siente nostalgia por esta época. Por eso siempre esta época es la mejor. Así pero bueno, aunque no les parezca que los millennials no les gusten los chistes racistas y los chistes homofóbicos y eso, pues el mundo va cambiando y se tiene que aprender de eso, pues o sea, no está padre. Como yo siempre fui muy bromista. Fui muy bromista y me decían muchas bromas sobre mi color. Además, hay gente que me dice negro, así, me dice, pinche negro. Entonces yo siempre te decía café. Sí, cierto. Les voy a contar esa anécdota. Cuando Rubí estaba muy pequeña, salió la película de Walt Disney de Pocahontas, y le dice a su yaya, así le decía a su abuelita materna, y dice, mira yaya, Pocahontas es café como mi papi. No, siempre nos acordamos, pero ella que sí, es café como mi papá. ¿Sí o no es café? ¿Sí o no es café? Pero bueno, tiene razón, ¿no? Pero ese, ya distinguía café, ya no, oye, mi papá dice el negro, pues está mal, o sea, pues, mi papá es café. Ya ven las mujeres cómo distinguimos los colores de ándale. Muy bien. Entonces, esto que le estoy diciendo es, el puritano no solamente se sentía puritano del alma, sino puritano físicamente. Desde el momento que tenías un color ya diferente al blanco, o como dijo Stephen Biko de Sudáfrica, un individuo que era, ¿cómo se llaman estas personas que protestan, que son activista, dijo, ustedes ni siquiera son blancos, ustedes son rositas. ¿Cómo dice que? Pero bueno, eso es. Entonces ya estas personas puritanas tenían instalada en la mente que los indios eran como nada, cabrón. Estaban ahí como animalitos y luego aparte oscuros. Y se empezó a circular entre ellos la información de que por ser de ese color, lo más probable es que tuvieran nexos con el diablo. Porque se pintaban de un modo extraño, tenían unos, pues ellos creían que eran altares, pero inclusive eran accesorios que a ellos les ayudaban para conservar la comida y todo. Ay, mira el altar, espera que están conservando carne, ¿no? Solo porque no lo entiendo es malo. Exactamente, porque no lo entiendo, porque no es como yo, por lo tanto, es malo. Entonces ya había también ese perjuicio, ¿no? Pues estos cuates son malignos, entonces aquí pues llegamos a purificar la tierra. La cuestión es que ya en 1674 como que los indígenas dijeron, pues, oye, pues ya están estas gentes aquí, vamos comerciando con ellos. Y se fueron en 1674 un puño, ¿verdad?, de indígenas, Wabanaki, a comerciar. Nosotros tenemos aquí algunas cosas que a lo mejor podemos vender ahí en su especie de mercado. Y los llegan y los ven, y varios guardias toman a todas las mujeres y los niños y los venden como esclavos. Me llevan, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Sabes qué? Pues son mano de obra. No, pues entonces literalmente le declararon la guerra a los indígenas. O sea, fíjate, si ya les habían tolerado que se instalaran nomás por sus propios, ahora resulta que hasta los sometían como esclavos. Entonces hubo incursiones de indígenas que generaron unas matanzas, y una de ellas
fue porque una de estas niñas fue protagonista. El caso es que esta niña llegan a su casa, matan a sus papás, matan niños, matan a sus tíos, matan a sus abuelos, son 23 muertes. Sí. Ella era de apellido Luis, ella, no recuerdo su nombre, bueno, la señorita Luis, le voy a llamar esto un poquito mientras me acuerdo su nombre. Pues imagínense, quedó en el trauma y los indígenas lo único que dijeron, ¿sabes qué? Como nosotros venimos a reivindicar pues, esta tierra en esto es mi tierra, fue una matanza. Ella quedó sola y se fue a vivir pues como sirvienta con una familia de apellido Putnam, que ellos ya eran gente, digamos, gente un tanto influyente dentro de la sociedad de Salem. Pero en 1691, finales de 1691, llega un nuevo reverendo, el reverendo Parris, Samuel Parris, exactamente. Uh-huh. Llega con una hija y su sobrina. Estas niñas, en enero de 1692, bueno, llegó también con una esclava. Esta esclava era Tituba, o Tituba, a veces no dicen estoy segura, Tituba. fíjate. Tituba, no estoy pero bueno, segura. Uh-huh. ella era de origen antillano, entonces, antillano de la isla de Barbados. En las islas antillanas, estamos hablando de Haití, Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica, varios de esos Barbados. Uh-huh. Que es de donde es Rihanna, ¿no? Exacto. Rihanna es dominicana, ¿no? No, es de Barbados. Es de Barbados. Uh-huh. Los dominicanos, por ejemplo, también. Para poderlos, les llevaron la religión católica, pero ellos tenían una doctrina o una animista, o sea, era... resurrección. Digamos que ellos, por ejemplo, había un dios para los pájaros, un dios para el viento, había un dios para el agua, era animista. Entonces, los católicos, por tal de hacerlos participar, digamos, o salvarlos, les permitieron ciertas prácticas. De ahí que se hizo una mezcla, que es la más famosa, es la haitiana, el vudú. Uh-huh. Inclusive en Brasil hay muchas religiones animistas, ¿no? Que están mezclados ahí, santos católicos con el dios X, que es el dios del fuego, por ejemplo. Uh-huh. Están ahí mezclados. Incluso también un buen ejemplo de cómo se mezcló el vudú con las otras con religiones más americanas, o pues es en Nueva Orleans. Nueva Orleans, que de hecho es el ejemplo más claro de cómo en Estados Unidos hubo una gran presencia de animistas y que ya entre católicos, protestantes, calvinistas, pues decían, bueno, pues nos metemos aquí, pues, todos caben, todos mientras tengan poderes, mientras tengan power, aquí todos caben. Y hacen sus rituales, siguen haciendo en Nueva Orleans. Sí. Todavía sigue el animismo con mezcla cristiana totalmente presencial. Digo presencial en el sentido de que tú vas y te purifican o te sacan pues demonios, hasta es parte de turistear, ir a que te lean el tarot o la mano, o que te hagan un muñeco vudú. Sí, un muñeco vudú, ¿no? O sea, el tarot es un poquito más, tiene más origen asiático. Uh-huh. Tiene otras connotaciones, ¿no? Pero sí, sobre todo gitanos, de los gitanos, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, vamos, ya para este señor, estamos hablando del reverendo Parris, Uh-huh. Samuel Parris, era su hija y su sobrina, una de 9, otra de 11 años. Elizabeth de 11 años, y empiezan a tener como reacciones extrañas, empiezan a gritar y que se contorsionaban y unos gritos, y pues este hombre dijo, ay, pues, ¿qué está pasando aquí? Llaman al doctor, ¿verdad? El doctor, su apellido era Gris,
sí, como que Grease. Como la película de Vaselina. Ándale, en inglés. ese era su apellido. Inclusive era Charles Grease. Charles Grease. Las analiza con la limitación de la medicina de ese tiempo, dice, ¿sabes qué? Pues están embrujadas. Chingado. Me encantaba la medicina de antes. Sí, o sea, me refiero a esto porque sucede actualmente, les voy a decir en qué sentido. En el sentido de que la ciencia ha avanzado mucho, la ciencia y la tecnología de la medicina, y hay muchas cosas. La misma gente dice, un antibiótico porque te hace una infección. Pero si hubiera sido del siglo XVIII, pues a lo mejor te hubieran dado un tipo de brebaje con el que se pretendía que te curaras. O te sacaban sangre. O te hacían una sangría. Entonces, pero siempre ha habido que, mientras más reconoce la medicina, siempre de todos modos te vas al extremo de hay algo más ahí, ¿verdad? Hay algo más ahí que otra persona me está provocando, o que probablemente Dios me esté castigando, o que el demonio esté interviniendo. O sea, finalmente eso no se termina. Pero antes, imagínense con la limitación, pues inmediatamente concluyeron, ¿no? O sea, es que aquí están embrujadas. Ahora, el embrujamiento o la brujería estaba muy calado entre los puritanos, porque como ellos eran puros, pues el demonio las seguía. Y el demonio no tenía, las brujas no tenían poder por sí mismas. Las brujas tenían el poder porque se los otorgaba el demonio, se los otorgaba Satanás. Ellas eran sus sirvientas. Y sus amantes. Bueno, ahí estamos hablando de los incubus y los sucubus. Los incubus, inclusive hay un grupo de California que se llama Incubus, muy buenos por cierto. Incubus quiere decir como el demonio, el demonio que yace, el demonio que está, es el demonio que se va sobre la femenina, sobre la mujer, y el sucubo es el demonio sexual, pero femenino, o sea, se va contra el hombre, y por hombre recibe. Sí. Según yo era al revés. ¿Sabes por qué me quedé con la idea que era al revés? Porque según yo, Incubus, yo lo relacioné con que Incubus, ellos son hombres, le están dando el nombre del incubo, que es el que los visitaría a ellos, porque ellos son hombres. Yo así lo relacioné, pero no sé si lo relacioné mal. No, sí, está mal. O sea, el sucubo es el que llega con los hombres. Y el incubo es el que se mete con la mujer. Me acordé ahorita de, bueno, es algo que se escucha muy vulgar, así que no lo voy a decir. En 1484, dos monjes dominicos, Jacob Springer y que se llama Heinrich Kramer, generaron un manual para este caso, para las brujas. Lo voy a acercar para que lo vean. Es el famosísimo Martillo de las brujas. El Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum. Yes. El Maleus Maleficarum es un manual, literalmente. Te dice cómo detectar las brujas, cómo interrogarlas, cómo capturarlas, cómo matarlas para que su poder no continúe, y es un manual que dice cómo detectarlas, ¿verdad? No, pues pueden hacer esto. Entonces, de tal manera que estaba en 1484, imagínense, esto ya, cuando llegó el protestantismo, tanto católicos como protestantes lo respetaban a pie juntillas. O sea, no de, esto salió de los monjes dominicos católicos. No, también los protestantes, calvinistas, luteranos, todos decían, no. Ahí sí viene un libro. Ahí viene. Me acordé de un libro, que es un libro de oración, que se llama, que el autor se llamaba Tomás de Kempis. Tomás de Kempis escribió un libro que se llamaba Imitación de Cristo. Y ese libro, en ese libro de oración, hace años que leí un libro de un tipo que se llama Paul Arnold, donde hablaba que Christian Rosenkrantz, que era de la Universidad de Tübingen en Alemania, a pesar de que él era protestante, él leía a Tomás de Kempis. O
sea, en eso no le importaba que fuera un libro escrito por un monje católico. Mira tú. Así que cuando había coincidencias, pues todos nos apegamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? En Salem no tenían este manual, el Malleus Maleficarum, sino que sabían de oídas ciertas cosas. Y empiezan a interrogar a las niñas, oye, pues, ¿quién está haciendo esto? Ay, pues gritaban y se contorsionaban. Pero ya había habido un antecedente. Resulta que en Boston había un escritor, era reverendo, el reverendo Cotton, ahorita me acuerdo el apellido, el Cotton Hudson, algo así, había escrito un libro. ¿Era su nombre? Así es, como de algodón, extraño, ¿no? Escribió un libro sobre un proceso de hechizo que hubo en Salem con los niños de Witt, algo así, ese era su pedido, pero que recibían, que estaban embrujados y que se contorsionaban y gritaban. Entonces tenían una sirvienta que era de origen irlandés y hablaba gaélico. Ella no entendía el inglés. Ajá. No entendía el inglés y fue a la que acusaron, ¿sabes qué? Pues esta es la que tiene carita de bruja. Y resulta que la interrogan y le hacen una prueba, que es una de las pruebas máximas que están en el Malleus Maleficarum, y es que la bruja diga la oración del Padre Nuestro completita, con fervor y sin voltearse a otro lado, etc. No sé si me va a entender. Sí. Pues la querían hacer que esta sirvienta, a pesar de que le repitieron como 20,000 veces el Padre Nuestro, no la quiso decir. Hablaba gaélico, no le estaba entendiendo nada. Pues ahí estaba la prueba, es bruja, ni siquiera puede decir el Padre Nuestro. Güey, como digo el chinito. Caño. ¿Sí? Entonces, que la ahorcaron. En este tema de lo de Salem, no quemaron brujas. Aunque es un término muy común decir la quema de brujas. La quema de brujas, sí. Pero las ahorcaron porque estaban siguiendo la ley o la legislación inglesa. Y en la legislación inglesa, a las brujas había que colgarlas. Ok. O sea, era como... Estaban haciendo su propia combinación de cómo juzgar brujas, pero dentro de la... ¿Cómo detectarlas? Pero bajo la ley inglesa. Uh-huh. Vamos a quemar, hay que quemarlas. O sea, porque se ve muy feo, está fuera de la ley inglesa. O sea, respetuosos. Antes que nada, respeto a la ley. Respeto a la ley. Bueno, entonces ya tenían ese antecedente del escritor Cotton, no puedo acordar el nombre. Y empiezan ellos a basarse, ¿no? Pues sabes qué, parece que como que la sirvienta, ¿qué tal que la sirvienta esta Tituba las haya embrujado? Entonces, pero era una sospecha. Y resulta que un antecedente era que estas niñas iban y escuchaban a Tituba hablar de su religión animista y de los demonios y de los poderes oscuros y de los poderes buenos, etc. Las niñas se embelesaban escuchándola, entonces, pero también les causaba miedo. Imagínate que en esa época la superstición estaba inmediatamente, el diablo estaba por todos lados, luego ellos eran puritanos. El demonio no se iba a querer tentar todo el tiempo, porque ellos querían hacer una nación pura, y luego tenían hay unos indios matones que eran oscuros de piel, o sea, estamos invadidos El mismísimo demonio. El mismísimo demonio. Y empiezan a interrogar a las niñas, y para esto ya las niñas duraban. Y curiosamente, cuando empezaba el ataque, con una le empezaba la boca. Bien curioso. Y esto se empezó a hacer pues, algo ya peligroso, ¿no? Porque ya se integra entonces un tribunal, un juzgado para ver qué es lo que va. Bueno, perdón, se
se le hace este tribunal para determinar, pues, quién estaba embrujando a las niñas. Y las niñas se dieron cuenta de una cosa. Se dieron cuenta porque se los dijeron, obviamente, pero resulta que si tú no delatas una bruja, tú eres la bruja. Entonces las niñas dijeron, ay, güey, pues, si nosotros estamos así como hechizadas, ¿verdad? Como embrujadas, pues tenemos que confesar quién es nuestro amo, ¿verdad? Y van a decir que el demonio, pues, sabían que tenían que derivar la culpa hacia otras personas. No. Entonces, en el momento que se hace este tribunal, empiezan a interrogarlas. ¿Quién? ¿No? Pues, dicen, no sabemos, y que, pero empiezan, o sea, les preguntaban, pero en vez de denunciar, mejor se revolcaban y toda la gente quedaba bien espantada, ¿no? Se revolcaban. Y inclusive cuando se iban a visitar su casa, pues las dos empezaban. Entonces, yo me imagino entre ellas, oye, pues yo creo que mañana tenemos show, ¿verdad? Sí, hombre. Pero hay que hacerla bien de pedo, grueso, porque ¿te fijas cómo se espantan? No me castigues. En las noches practicando. A ver, no, hoy yo aprendí a caminar así hacia atrás. Oye, no, hombre, qué bárbaro. Mira, yo puedo hacer los ojitos de huevo cocido. Ay, se ve muy feo. Ay. Imagínense. Entonces mañana hacemos huevito, ojitos de huevo cocido, caminata hacia atrás, con torsión a la izquierda y a la derecha. ¿Listo? Sale. Ok. Venga. De tal manera que pues, bueno, había también aquí un factor que inclusive uno de los, se llama Paul Boyer, un autor, él escribió la historia de Salem. Él dice que en ese momento, para los puritanos, en general para el mundo, pero más para los puritanos, los niños eran un depósito de malignidad, que había que traerlos por la línea derecha, porque si no, eran depositarios del mal, eran depositarios de todo lo maligno que venía del demonio. Entonces esto hizo que los niños nunca tuvieran una atención, sino que los niños podían recibir, tenían que trabajar, no recibían atención, no recibían afecto, porque estaban todavía en proceso de incubación, a ver si iban a ser buenas gentes. Recibían castigos físicos. Entonces imagínate un puñado de niños que lo único que reciben son castigos o que les hablen de manera áspera o que los sometan al trabajo. Imagínense lo que es ganar la atención de los adultos. Imagínense estas niñas con que empezaran, ya estaba un montón de adultos ahí rezando y hincándose, por favor, ten piedad de nosotros, Señor. Y estaba el teatro hecho, o sea, claro. Es una hipótesis. Hay una hipótesis de polvo ahí, ¿no? Hombre, pues ya imagínate, tenían toda la atención. Otra hipótesis que, bueno, la hemos mencionado más adelante, pero ahorita la vamos a mencionar. El cornezuelo del centeno es como un hongo. Boston está en un lugar pantanoso. Perdón, lo que es Massachusetts, que ellos le decían Nueva Inglaterra, y vamos a ir a Nueva Inglaterra. Ok. Era un lugar, en la bahía de Massachusetts, es un lugar totalmente húmedo, es pantanoso. Entonces hay muchísimos bichos y hongos. Entonces el centeno se les podía contaminar del cornezuelo. Y el cornezuelo, para que tengan una idea, es donde se obtiene el ácido lisérgico, el LSD. El que se acuerdan a finales de los 60, que pues, era lo que te ponía, claro. Lo que le llamaban la moda psicodélica, ¿no? Uh-huh. Donde hubo inclusive grupos de rock que realmente, pues en esto era su droga favorita, por decirlo de una manera, ¿no? Jefferson Airplane, Blues Day, la vida. Iron Butterfly, y entre otros muchos, ahorita no estamos hablando de ese tema, pero entre otros tantos, ¿no? El caso es que la psicodelia, inclusive un gran guitarrista como Jimi Hendrix, era su droga favorita, claro. Se la succionaba, se la ponía, porque a través de la piel se absorbe. Entonces, imagínense, a ellos les generaba
una enfermedad que se llama ergotismo, donde podían quedar así como, podían sufrir ataques de motrices o de no poder contener, digamos que no tenían fuerza sobre sus manos o se generaban movimientos involuntarios. Okay. Es otra hipótesis, O sea, yo me inclino porque las niñas empezaron jugando y después dijeron, pues aquí también tiene que ser culpable, ¿no? Porque el ergotismo, efectivamente, porque decía que sentía que le estaban mordiendo y podía ser algo de los síntomas del ergotismo es eso, que sienten como morir, entonces, no, se le está muriendo el demonio, ¿qué más, no? Claro. En el momento que inician los juicios, pues tienen que señalar a alguien y pues se van a ir por los eslabones más débiles. Así es. Sí, por las vidas que valoran menos también. Tituba, porque resulta que el reverendo Paris descubrió que había hecho un pastel y que le había puesto orina de niño, que era una receta que le había dado el marido de Tituba. Y como en ese tiempo la legislación inglesa era que todo lo que se manifestara en el juicio tenía ¿cómo se dice? Validez. O sea, si iban, este güey, eso, tenía validez. Y no existía la figura de la defensa. O sea, todo el peso del acusado la llevaba él. Y tenía que defenderse como podía, porque no tenía nadie que lo defendiera. Eso no existía, esa figura. Entonces vamos con Tituba y pues confiesa, ¿y qué hiciste? Y pues ella dice, pues ¿ahora qué hago? Pues ahora qué hago, pues empieza a hablar, empieza a decir, pues saben que sí, la verdad me torcieron. Yo he hablado con el demonio, ¿qué figura tenía, no? Un hombre alto, cabello negro, y me dijo que yo le tenía que servir y pues yo le dije que no, que me negaba. Pero me sometía y me causaba mucho dolor. Hombre, ¿y le firmaste el libro? Porque una de las cosas, de las creencias es que las brujas, para obtener poder, tenían que abrirse, pincharse o cortarse la palma y firmarle con su sangre el libro del demonio para que él les diera poder, o, si eran hombres, concederles lo que ellos quisieran, ser ricos, ser guapos, ser X, pero firmando con su propia sangre. Creo que algo así sale en la serie de Sabrina, la sí. nueva de Netflix, como que sí recuerdo que con su sangrita de... Su sangre, o sea, tu firma, aquí no vale la tinta, es tu sangre, y ahí queda inscrita para siempre. Entonces ya Tituba le dice, no, pues sí, pero es que como había muchas otras sirvientas u otras servidoras del demonio, pues me asustaron y me empezaron a someter. Si confiesas, puede que tengamos clemencia y no te hagamos nada. Que de hecho, cuando empezó este rejuego de los juicios, le hablaron a dos personas, ¿cómo podríamos decir? No como jueces, sino como testigos, que ellos podrían escuchar como testigos, mas no tenían el poder de mandarlas a castigarlas. Okay. Uno de ellos era Jonathan Corbett y el otro era John Hathor. Ellos eran como, no eran jueces, ellos simplemente escuchaban y eran expertos en detectar brujas, ¿verdad? Dicho sea de paso, había señales. No sé si te acuerdas de la película, ¿te acuerdas de la película La Leche Escarlata? Ah, sí. La Leche Escarlata es un libro escrito por Nathaniel Hawthorne, apellido igual que Sí, de hecho. donde describe
en esa película protagonizada muy bien, por cierto, por Demi Moore y por Gary Oldman. Bueno, es que Gary Oldman la embaraza, pero ella había perdido a su marido. Era un doctor y el marido regresa, no se había muerto, andaba de parranda, y la denuncia a ella y trae a su niña, pero ella tenía que traer una letra que precisamente una letra color escarlata, era la A de adúltera. Y la tenía que traer todo el tiempo con su niña, imagínense también el estigma para la bebé. Y ahí el doctor, el esposo de esta Demi Moore, que no recuerdo ahí su nombre cuál es, dice, esta niña está embrujada, puede que tenga la marca del demonio. Y entonces desnudan a la niña y traía como un lunar atrás, y todo el mundo espantado. O sea, y eso era real, o sea, eso sí sucedía, son marcas, es más, ellos hablaban de las tetillas del demonio, donde las tetillas del demonio se les pegaba pues, algún animal, algún animalito, y les daba alguna orden o les hacía actuar de la manera que él quería. Eran sus familiares o algo así. Por así decirlo. Familiar en el sentido de que son como animales que siempre están con ellos y que los cuidan y que, o sea, es como un animal paranormal o algo así. Exacto. Digamos. En leyendas legendarias a ese le llamaban pezón paranormal. Bueno. Que suena más. Bueno. Es una muy buena frase. Tetillas se llaman, pero bueno, en fin, o sea, acá quisieron ser más sutiles, ¿no? Los libros, ¿no? Hay un libro de una escritora que se llama Mary Beth, bueno, Hudson. Ella es una mujer que escribió un libro que se llama La trampa del diablo, que habla sobre el Satanás, precisamente sobre estos juicios de Satán. Pero bueno, ya están en pleno juicio y aparte Tituba dice, yo vi que un pájaro amarillo chupó el dedo de una de ellas. ¡Oh! Pero yo creo que estaba mal, ¿verdad? Más bien ella le estaba chupando un pájaro amarillo a alguien o algo y esto se confundió. Pero bueno, al haber un pájaro amarillo que le chupa el dedo era como un sometimiento de los animales a la bruja. Sí. ¡Oh! ¡Di los nombres! Y aquí empieza el pedo, cabrón. Pues Sarah Wood, Sarah Osborne, Martha Corey, da esos nombres. Curioso. Sarah Wood era atea, era una mujer refunfuñante y ella se declaraba atea. No soy atea. Y tenía una pequeña bebé. Y Sarah Osborne era una mujer como con un defecto físico que le costaba comunicarse y caminar. Ajá. Era una bruja disfrazada. Claro, obvio. Y Martha Core era una mujer que había tenido un hijo con un negro, entonces ella estaba contaminada, pues negro, pero ella se había casado. Y aparte era una gran practicante de la religión, entonces decía, no, si ella, que es la mera, nos está engañando, cabrón. Tenemos una quinta columna metida entre nosotros. Chingues. Y se arma el traca, y empiezan las acusaciones. Pero para eso empiezan a demandar, a acusarse, unas para salvar, porque veían que esa era la manera de salvarse, no los mandaban. Empezaron pues fulana y sutana y perengana, hasta de otros pueblos cercanos a Salem. Entonces que digan, ¿sabes qué es bruja? De tal manera que, pues, que se fueron acabando las brujas y, oye, ¿conoces alguna? ¿Puede ser una pariente mía? Claro, pues mi prima, Eugenie, ¿verdad? Es bien bruja, no, terrible, ¿eh? ¿Y qué cosas hacen? No, cosas bien feas, ¿eh? Ni siquiera la misma gente tenía idea de cómo estas personas detectaban a las brujas. Sabían algunas historias por aquí y por allá, pero no tenían los elementos, ni siquiera estas personas que estaban fungiendo como reconocedores, sabían qué estaba pasando, ¿no? Claro que no.
Entonces, o sea, más bien, pero decían, pues, sí, cosas feas y hacían esto y le hacían como perro. Inclusive Tituba dijo eso. No, pues, el Señor también tiene hechizados algunos animales. ¿Cuáles animales? Pues, un cono como cerdo y otros como animales negros horribles. Ay, de ahí que, bueno, esto no estoy seguro porque solamente tengo una referencia de que también ahorcaron 2 perros, cabrón, ¿sabes? Aquí todos los brujos se van. Pero es la única referencia que he encontrado. Que no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría, hay que exterminarlos. Sí, claro. Llega el momento en que se empieza a incrementar, ¿no? Entonces a cada una de las que interrogaban, pues unas demandaban a otras, o denunciaban, perdón, a otras, pero otros pues, empezaron a ver hombres también, ¿no? Como el esposo se llamaba Doug Cord, el esposo de Martha Cord, también, ya entró entre los sospechosos. Pero había habido un reverendo que muchos le tenían pero buena tirria. Este reverendo se llamaba Charles Barrows. Pues ¿sabes qué? Este cuate es pero bien brujo. Lo mandan traer. Entonces Charles Barrows, o sea, realmente él estaba inmune, él sabía todo ese tipo de cosas. Entonces, en el momento que lo están interrogando se veía hasta cínico, ¿verdad? O sea, hemos sabido que los últimos domingos no has asistido a la Eucaristía. Y él dice, no, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que fui. Así, o sea. Andaba huevudito. No, pues es que tuve una... No, él les dijo, no, miren, hubo unos eventos y no, pues no pude, ¿verdad? Y él había sido... Él era disque reverendo, pero en realidad, haz de cuenta, no tenía el título, por llamarlo de una manera. O sea, él oficialmente no lo era, aunque había llevado todo... Su título. Pues digamos que había llevado todo, que había llevado todo el ritual y los trámites, por así decirlo, de los puritanos, pero no había logrado graduarse, por así decirlo. Y él estuvo ahí mismo en Salem como reverendo. Entonces, y aquí está el quid del tema. Resulta que no le pagaban, porque en el pueblo les tenían que pagar a los reverendos su sueldo. Entonces a él no le empezaron a pagar, empezó a quedarse sin dinero y le debía dinero a los Putnam, que eran gente. Y ellos lo denuncian y a la hora del juicio él dice, pues, ¿cómo les voy a pagar? Se defendió muy bien, digo, ¿cómo les pago si el pueblo no me paga mi sueldo? No tengo ni para comer. Entonces libró ese juicio, pero los Putnam nunca se les olvidó que los hizo ver mal. Y aquí pasa algo curioso, otro factor del llamado señalamiento de las brujas. Los Putnam eran una familia que denunciaba, eran los que denunciaban. La familia Putnam tenían denunciados a 78 brujas. No tenían nada que hacer. Y curiosamente, ellos eran muy amigos del reverendo Samuel Parris, y estaban de acuerdo en que le pagaran su sueldo. Pero ¿qué hacían muchos del pueblo? Como les cobraban el doble de lo que les cobraban en el otro pueblo, caminaban 8 kilómetros para ir a la celebración religiosa para no tener que pagar el doble de dinero. Acá, pues decían, no, pues vámonos aunque caminemos. Entonces, ellos pugnaban porque pues ahí se llevaron a cabo las celebraciones litúrgicas y que le pagaran al Samuel Parris. O sea, ¿por qué no le pagan? ¿Por qué no le pagamos? Entonces, curiosamente, hay un patrón que descubrieron porque no es algo que estaba muy visible, sino hasta que empezaron a hacer las investigaciones. Y uno de ellos fue precisamente Paul Boyer, que vio que los que eran brujos o denunciados como brujos o gente maligna eran los que no querían ir a misa ahí a Salem con
el reverendo Parris. Y los que denunciaban eran los que estaban a favor de él, y que casi todos eran un Putnam, que por cierto, con el tiempo se convirtieron en los grandes políticos. Ya empezó a haber una chunga, como dice como escuché decir una vez Carlos Loret de Mola, era una chunga. Ya unos denunciaron, y una vez estaban denunciando a una mujer, que fue la primera que fue condenada, y una de las que estaban ahí presentes dicen, ¿qué pasó? Miren, me aparecieron alfileres. Y sí, traía como 10 alfileres en la mano pinchando, o sea, una chunga, o sea, verdaderamente, imagínense el daño que se hizo, y él tenía la manita, y en el momento que se estaba tratando de defender, o sea, de payasada, de chunga, ¿no? Mamilas estos. Terrible. Y estos mujeres, pues, oye, güey, pues, es cierto, o sea, la meten a la cárcel. Luego, pues ya sigue el juicio contra, ya hay varias candidatas, empiezan en agosto a colgarlas. Y para eso tenían que arrepentirse y pedir clemencia. Pero, cuando llegaron con Barros, él les dice, ¿no es cierto eso? O sea, le dijeron, tú tienes una casa encantada llena de sapos en la bahía de Kurt. Dijo, no, sí está llena de sapos porque es un pantano, ¿verdad? Pero pues no está encantada, yo me moría a gusto ahí. O sea, el tipo se burlaba, literal. Y una vez declaró, porque una de las grandes pruebas era lo que se llamaba la prueba espectral, y era que en la noche se me aparece fulana de tal y me dice que quiere que me haga yo sirvienta del demonio, y yo no, pero era el espectro, realmente la bruja estaba en su casa haciendo un conjuro, y su espectro era el que se aparecía en las casas, de tal manera que, pues, ¿cómo podías hacer a un lado esa prueba? Pues si es espectral, o sea, nadie la veía entrar físicamente a la casa. ¿Cómo te defendías eso? Entonces, lo que hizo Barros fue decir, ¿saben qué? No es cierto, esa prueba no existe. No, es mentira. ¡Ay, ¿cómo que es mentira? O sea, estás blasfemando, o sea, es una blasfemia. Estaba diciendo que no es cierto, o sea, que sus métodos que obviamente se los sacaron del fundillo, no los podías cuestionar porque eres un blasfemo. ¿Con qué blasfemando, mi rey? Ya verás. Y en septiembre de 1692 fue una época en que ya hubo muchísima, digamos, rebeldía. Empezando por él, por Barros. Barros lo iban a colgar, y en el momento que lo iban a colgar, empieza a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza a rezar con mucho fervor, y perfectamente el Padre nuestro. Entonces, pues es brujo, ¿cómo sabe el Padre nuestro? ¿O por qué lo está recitando o por qué lo está hablando con esa soltura, con esa vehemencia, vamos? Y mucha gente se va hacia con él y no quieren que lo ahorquen. No es brujo, no. Y que llega el señor Cotton, el que había escrito el libro de los niños embrujados en Boston, que llega y dice, perdón, él llegó a ver el espectáculo, llegó a ver el colgado, porque él había sido nombrado inicialmente por el gobernador para que llevara una bitácora de lo que pasaba. Que aquí les voy a mencionar algo que me brinqué. Cuando esto que generó tanto ruido, el gobernador dijo, a ver, no vamos a hacer nada si no metemos un juez ahí, alguien que verdaderamente sepa de esto. Y mandan llamar a Samuel Hutton. Samuel Hutton era el juez, era el que dictaminaba, esto se va a la cárcel, esto se va a la horca. Entonces, en ese momento, cuando ya habían dictaminado Samuel Hutton, pues que este cuate no solamente estaba blasfemando, sino que se burlaba hasta de las pruebas, ya la gente empezó ahí, al momento de querer ahorcarlo, pues, no ahorquen, no es brujo, miren, que llega Cotton, el escritor, y dice, permítame un momentillo, recuerden que el reverendo Barros nunca fue ordenado. Y
más aún, el demonio se vale de tretas, como hacer que alguien se vea angelical para engañar a los demás. No, pues es que ahí... Yo pienso que en ese momento volteó Barros y dijo: hijo de tu chingada madre, cabrón, gracias por tu visita. Entonces se quedaron así, y pues ya no lo dejaron de quitar la escalera, y pues ahí quedó colgando. Que era un método muy, o sea, para colgar, se va a escuchar mal, pero el método para colgar siempre fue quitar el piso para que quedaras, perdón, por ahí ya dejé algunos bichos, algún coronavirus, de tal manera que te desnucabas o te ahorcabas inmediatamente, quedabas sin oxígeno. Entonces, este método de balancear les iba cerrando poco a poco la garganta, y pues era una muerte terrible. Y luego, mientras se balanceaban. A algunos se les alcanzaban a salir los ojos y no sé qué tanto, ¿no? O sea, ya ahorcamientos más, pues menos profesionales, por así decirlo. En muchos de esos ahorcamientos es cuando inmediatamente les quitaban el piso, por así decirlo, les saltaban los ojos. O sea, sí, que algunos les ponían como alguna bolsita de manta o algo así para que no se les... De hecho, todos. En este juicio, todas se les ponía su... Se han visto las gráficas ahí de las personas ahí que... dibujos de la época, y se ve como que la cara, pero no, con su mantita, ¿no? Para que pues, a lo mejor sufrían menos, no sé. O no vean por última vez voy a embrujarme a esos güeyes, cabrón, porque me denunciaron. Si los tapaban, pues se acababa, ¿no? Yo lo que había visto era para que no se viera tan feo, pero pues sí, en realidad... Es hipócrita eso, porque pues, dices, o sea, voy a ir a ver cómo matan a alguien. Es correcto. Y es que... pero que no vean cómo se les salen los ojos. Es que, efectivamente, era una imagen muy grotesca, muy dantesca. Quedaban sin oxígeno, entonces se veían morados. Se les saltaban los ojos y se sacaban la lengua. Y algunos, pues, se veían cómo iban falleciendo. Era una imagen verdaderamente dantesca, ¿no? Entonces, pues, empezaron a poner algo más profesional, digamos, algo para que no se vea tan feo. Espectáculo de calidad. Espectáculo de calidad. Solamente ahorcamientos en San... Imagínate, ¿no? Tendremos 4 brujas ahorcadas, no falte. Los de primera fila les alcanza a chisporrotear la sangre. Hablando de primera fila, siempre en los juicios estaba en primera fila los Putnam. Ellos tenían exclusividad, así que ellos se aventaban el espectáculo de VIP, mi güey, de VIP. Pregúntame. Entonces, bueno, empezó cuando, como Barros no siguió el protocolo del ahorcamiento, porque no se arrepintió, negó algunas de las pruebas, no algunas, sino varias. Dijo: no, ¿saben qué? Eso no es cierto, es una payasada. No pidió clemencia, entonces, y no denunció a nadie. O sea, él se pudo haber salvado si dice: ¿saben qué? Juan, Pancho y Rodríguez son brujos. Ajá. Se libran, porque mientras se estaban llevando a cabo los juicios y mientras se las estaban ahorcando, por ejemplo, Tituba seguía en la cárcel. Uh-huh. Y la otra, Sarah Wood, seguía en la cárcel. Que era una cárcel, era un pedacito, era de madera. Cuando había calor, casi se cocinaban. Cuando era frío, se congelaban. Y había un solo urinario. Imagínense, había 30 presos, entre mujeres y hombres. Digo que eran mucho más mujeres que hombres. Que bueno, aquí sobre esta cuestión de las brujas o de las brujerías, o de los, llegaron a morir 70,000 brujos y brujas, el 90% mujeres. Realmente la mujer era el eslabón débil siempre que había un hechizo. El 90% eran féminas. De las 70,000 muertes por brujería. En toda Europa durante 4 siglos. No manches. No, es que hubo 280,000, algo así, acusaciones de brujería. No. Ahora, esto no tenía nada que ver con el Santo Oficio, con la Inquisición. Pero sí utilizaban su manualito.
Tenían su manualito para reconocerlo. Sí, de hecho, hace rato estaba leyendo ahí que dice el libro infame de la Inquisición. Dije, ah, caray. Sí. Dos en uno, mira qué Sí. útil. Paquetazo, o sea. Ok, entonces siguiendo ya con esto, resulta, aquí hay algo curiosito también, que uno de los expertos en verificar quién podía ser bruja, Corby, de apellido Corby, Jonathan Corby, resulta que George Corby era el alguacil, era el sheriff del pueblo. Entonces a las que acusaban de brujería, pues él tenía toda la chance de ir y decomisar todo lo de la bruja, que esto, que este adorno, que esta cama, que estas cochas, todo, porque había sido. Si se demostraba su inocencia, pues le podían devolver sus cosas, ¿verdad? Pero mientras tanto, el comisario, con permiso, ¿Se los quedaba a él o qué? se los quedó a él. De hecho, al final de toda esta chunga, ya él se quedó con todo. Curiosamente, digo, era sobrino de este magistrado, por llamarlo de una manera. Y otra cosa, aparte de estar en la cárcel, tenías que pagar con dinero que te dieran de comer, que te dieran una cobija y que tuvieras donde dormir. Así. No, Tenías que pagar. ¿Y esto quién lo creó? Esto sí lo creó la Santa Inquisición. Porque la Inquisición... No le saldrán perdiendo, no manches. En la Inquisición, sobre todo, por eso es que también a muchos, la Inquisición se ensañó contra los judaizantes, a pesar de que eran judíos conversos. Algo le sacaban un pelo a la sopa y decomisaban todo, o sea, muchísima lana, les dejaban muchísima lana, porque mientras los purificaban y los interrogaban, los parientes tenían que ir a pagar con oro, plata, joyas, todo, para que siguieran el juicio, pues estaban purificando. Cabrón. No. Entonces, pues estos muchachos se agarraron la misma. No sé qué, pues que pague su propio. Que obviamente había gente ahí que no podía pagarlo. Una de ellas era Tituba, pues era una esclava. Y Sí, cuando salió, le dijeron al reverendo Pares, oye, pues fíjate que tienes una cuenta de tu esclava. Yo no la pago, yo no tengo por qué pagarla. Entonces a ella la tuvieron que dar en esclavitud a otra familia. O sea, para mí la lógica hubiera sido, pues si el dueño no paga y tiene que pagar, pues que le libre, que se vaya, pues, que haga lo que quiera, pues ya. Nada la encadena, pues el patrón no quiere responder por ella. No quiere. Vale, quiere pagar, pues se lo llevamos a otra familia, ¿no? Ahí se la vendían a otra familia. Ay, Su esclavitud continua. Ya había llegado un momento que era tanta la acusación. Barros instaló, por así decirlo, la moda de no denunciar a nadie. Oye, que no conozco ninguna bruja, no conozco ninguna. Entonces, Jill Corbett, no Corbett, perdón, Cory, el esposo Martha Cory. Él dijo, ¿saben qué? Yo no reconozco este juzgado, no reconozco lo que están dictaminando. Se la curó, y el cuate no era letrado ni nada, o sea, él era un campesino. Era un campesino burdo y alegón, lo que ustedes quieran, Okay. pero no estaba letrado, y dijo, ¿sabes qué? Esto es una payasada, ¿no? Oye, que de repente, no me arrepiento. Pues, para hacerlo que pidiera clemencia, lo amarraron y le fueron poniendo piedras. Y cuando le decían, ¿te arrepientes? Pide clemencia, échenle más piedras. You will say it, Corey. Speak, man. We cannot relent. What say you, Corey? More. Wait. Lay on. Duraron 2 días colocándole piedras. Hasta que tronó, falleció de tanta carga, ¿no? ¿Y qué hizo? A los 3 días ahorcaron a Martha Cory y ella también no denunció a nadie. Para este momento ya era tal el número de acusados de brujería, ya era tal el número de
de crímenes que le dijeron al gobernador de Massachusetts, oye, pues, toma cartas en el asunto, esto está, ya van 22 muertes, y digo 22, me hacen pocas, para la cantidad de denunciados que había. Pues había casi 80 prisioneros en la cárcel, pero como muchas habían denunciado otras, esas las seguían permitiendo ahí en la cárcel. Entonces el gobernador decide suspender. A ver, ¿cómo está esta madre? Y para esto había muchas personas que estaban en contra de eso, pero que no se animaban porque decían, no, si me animo a decirlo, yo soy brujo. Sí, claro. Pero hubo un gran comerciante que se llamaba Anthony Chamberlain, que dijo, ¿saben qué? Escribió en un periódico, esto es un verdadero crimen, porque se está haciendo caso omiso de lo que le están diciendo las personas acusadas, no les están demostrando nada, y solamente es un puñado de niñas, porque para esto resulta que se unen al circo, las Putnam, donde estaba la niña que era su sirvienta que habían matado los indígenas Wabanaki. Y esta cree que ella influyó mucho porque dijo, no, pues los indígenas eran como demonios, llegaron, mataron y a un tío mío que se defendió le abrieron las entrañas. Imagínense cómo las tenían terrorizadas. Entonces, cuando había necesidad de reforzar que había embrujos, pues ahí van las niñas. Y participaron adultos también. Participaron adultos que dicen, no, venía en la noche y quiso seducirnos, era un súcubo, pues, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya el gobernador quiso parar, como dicen, quiso parar todo esto, manda una investigación y le ordena al juez Hutton que ya, ¿sabes qué? Párale. No, para él fue, le estamos entregando nuestro pueblo a Satanás. Él no estuvo de acuerdo. Entonces, ya las personas que empezaron a escribir, que empezaron a denunciar esto, un verdadero abuso, pues entonces ya empezaron a calmarse, pero no podían sacar a la gente, a las que estaban prisioneras, sacarlas así, porque sí, ¿saben qué? Siempre no, sino que tuvieron que hacer como una especie de juicio, como para seguir el procedimiento, pero a todas las sacaron. Fue cuando salió Tituba y que, espérate, está de vegana, háblenle a su dueño. Pero ya muchas salieron, pero por ejemplo, esta Sarah Wood, tenía una niña de 4 años que se volvió loca ahí en la cárcel. Estaba la niña en la cárcel, sí, pues, con todo y bendición. Pero yo no sé por qué me sigue sorprendiendo cada chingada. No. La niña se desquició. Imagínense. No quiero ni imaginar. 4 años, la pobre criatura, vivir ya toda desquiciada, cabrón. Si es que vivió más tiempo, porque en eso no tengo la certeza, Uh-huh. Entonces ya en 1701 se declara que ya no había, que eran inválidos los juicios de Salem, y en 1711 muchos de estos, es más, la población de Salem empezaron a confesar que lo estaban haciendo porque las denunciaban y pues ellas querían salvarse. Sí. Una de ellas denunció a su abuelo para salvarse, de apellido Jacobs, ella se llamaba Martha Jacobs. Uh-huh. Martha Jacobs dijo, ¿sabes qué? Mi abuelo, Charles Jacobs, no es cierto, mi abuelo ni sabía nada, el pobre viejito, porque ya estaba anciano, Uh-huh. fue a la horca porque pues era brujo. Aunque sí pidió clemencia y todo, pero pues como era procedimiento, pues no valía, ¿no? Es que ellos mismos deberían de haber sabido que si tú pones esa regla de que con denunciar a otra te salvas, pues todo el mundo lo iba a hacer a lo puro güey. Sí. Iban a andar denunciando a lo pendejo. Así fue. No, pero hace como si no... ya nos trajo otro brujito, otra bruja. O sea, realmente estúpido. No encuentro otra palabra. Abusivo, lacerante. ¿Cómo es posible? O sea, tú mismo debes detectar, oye, esta gente se está queriendo salvar, por eso denuncia. Pero cuando empezó la rebeldía, ¿sabe qué? Ahórquenme, pero no es cierto. Yo no conozco ningún grupo. Fue cuando se empezaron a otros a hacer lo mismo y empezaron a recular sobre los famosos juicios. En 1711, la misma población de Salem, a todos los parientes de las mujeres que colgaron y de los que colgaron, empezaron a darles una cooperación. Empezaron a juntarla. Cosa que, por ejemplo, no hizo ni el reverendo Parris,
ni Jonathan Corby, mucho menos su sobrino, que se había quedado con un montón de propiedades, Sí. siendo el comisario, no devolvió nada. Ay, cabrón. Nada. Esto creó un precedente, digamos que sí. Creó el precedente de ser más cuidadosos para los juicios de las brujas, pero las brujas seguían existiendo y seguían siendo sirvientas de Satanás y personas que llevaban a la ruina y que llevaban a la perdición a muchísimos feligreses, a muchísimas personas que querían seguir a Jesucristo de una manera correcta. Ujú. Ese fue el precedente, nada más. Porque todavía durante casi 300 años siguieron habiendo juicios contra las brujas, pero a la fecha, cantidad de personas que creen que otras personas pueden hacer daño a distancia a través de conjuros, a través de brujerías y a través de poderes a la distancia. O sea, un cabello de la persona, le meto tales cuales hierbas o a lo mejor ojos de sapo y la voy a embrujar, voy a provocarle el mal. En sí eso no está bien provocar mal, pero eso no pasa. No te puedes crear a distancia. Aquí yo a veces les hago pregunta a personas que son muy devotas y digo, ok, si crees en la brujería, ¿por qué crees en Dios? Entonces, ¿Dios no puede contra las brujas? Sí. Pero, ¿qué creen? Me encontré la respuesta aquí en el Maleus Maleficarum. Dice que una de las 3 cosas para que exista la brujería es que Dios lo permita. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Por qué lo permite? ¿Le ¿Para vale qué? madre? ¿Está probando? Se los dejo de tarea. Pero para mí es muy básico. Ok, ¿tú crees en un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Cómo va a dejar que alguien tenga poder igual que él? Que a la distancia pueda crear daño, que a la distancia pueda destruir una familia, unas personas, les cree un mal que arruine a ese grupo de personas a la distancia. No pueden ser más poderosos que Dios. No pueden ser. Muchas gracias por escucharnos. Espero Así con final dramático. Muchas gracias. Espero que sí les haya gustado. Que sí haya dado alguna información al respecto, porque sobre Salem se ha escrito no, ríos de tinta. Yo tengo un par de librillos de ellos, pero de Maribeth, no me acuerdo su apellido, no tengo ese libro, el de La trampa del demonio, no lo conozco. Y quise traerme otro libro que tengo sobre ese tema, que lo escribió Salvador Freixedo. Salvador Freixedo era un sacerdote jesuita de origen cubano. Y Salvador Freixedo, en ese libro, que lo tengo por cierto maltratadísimo, no sé si lo presté mucho o a lo mejor algunas brujas lo utilizaron, ¿verdad? Para hacer algún embrujo, pero pues lástima, Margarita, pues no venía casi nada para cómo embrujar, nomás decía cómo detectarlas. Y Salvador Freixedo relaciona la brujería, el satanismo, ¿cómo se llama esto? El satanismo en general, demonología y demonolatría, la relacionaba con los ovnis, que cuando había aparición de ovnis se hacían aquelarres, entonces, pues en realidad Salvador Freixedo se fumó de las peores motas que haya habido en ese tiempo, ¿no? Las mejores. O las mejores. Pero fíjense que una vez dijo una frase que me encantó. Hace varios años, en los 80s, había un programa
que lo presentaban en Imevisión cuando era una televisión pública, era una televisión del gobierno. Ujú. Y existió un programa los sábados donde salió un tipo que se llamaba, o no sé si se llamaba, porque ya debería tener, estamos hablando más de 30 años, Jorge Saldaña. Y él entrevista a Salvador Freixedo y le dice: Salvador Freixedo, si tú al morir resulta que llegas al juicio y Dios te dice: pero Salvador, ¿cómo es posible que si te di mucha gente que te enseñó el camino, te dijo qué era lo que había que hacer, te enseñaron la doctrina, te enseñaron las reglas, te enseñaron todo eso, ¿cómo es que te saliste del Huacal? Porque él fue jesuita. ¿Cómo es posible que te hayas salido de esto? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. ¿Qué le dirías? Y te dijo Salvador Freixedo: tú tienes la culpa, Señor, porque me diste un cerebro con el cual puedo pensar. Tú tienes la culpa. ¿Qué concluyes? Muchas gracias. Lección: no usen su cerebro mejor, porque es el diablo. Como he visto memes que dicen que se ve como, ya ves, las iglesias de Estados Unidos que tienen así como su lugar donde ponen anuncios parroquiales, así como Sí, a las 6 y así, y unos ponen frases así como de la iglesia, y vi uno que decía el Satán fue el primero que apoyó el libre pensamiento o algo así, y la gente de meme así como no sé si están castigando el libre pensamiento o promoviendo a Satanás. Promoviendo a Satanás, sí, yo también me pregunté, promoviendo a Satanás. Se me hace que se les metió un adorador del diablo, les puso ese. Ya sé, porque es muy, muy buena publicidad para el diablo, Sí. Pero bueno, esperamos que hayan aprendido algo diferente, o sea, porque pues sí, este tema ya está en muchas partes, pues está muy tratado, pero pues, o sea, yo sí aprendí muchas cosas nuevas, la verdad, entonces espero que ustedes también, y pues que se hayan divertido también escuchando la plática. Y por cierto, les quiero presumir mi playera de Marie Curie, que si no han comprado bueno, espero que se haya escuchado, si no han comprado su playera, pues escríbanos, se pueden hacer de sus playeritas. Tenemos esta, tenemos de Darwin, de Alejandro Magno, de Churchill, una de Newton, que esa la hizo nos la hizo una dibujante, que es básicamente como la historia de Newton cuando le cae una manzana en la cabeza, pero en un mundo paralelo. Es una manzanita y le cae un montón de Newtons ahí. Sí, ayer hicimos una buena venta, ¿no? Estuvimos ahí en una reunión y con todos los protocolos de seguridad y de salubridad. No nos podíamos sentar más que 4 a la mesa, etcétera, etcétera. Y ahí a Rubí llegan: oye, yo quiero una de estas, porque ya las habían visto en Instagram. Sí, en Facebook. Y en Facebook, entonces, pues, algunas nos han hecho pedidos a través de precisamente de Facebook. Nos escriben y pues ya empezamos a vender. De hecho, pues han llegado rápido, en 4 días llegan. Sí, ellos se comprometen en una semana, pero en realidad llegan mucho más pronto. O sea, qué bueno. Han llegado antes, entonces, pues para échenle ganas. Échenle ganas. Si no han comprado, pues ¿a qué le tiran a la vida? O sea, aparte de que son divertidas, muestran que son ustedes unos intelectuales. Así es. Que no son pericuelos de los palotes, sino un individuo que sabe de ciencia, sabe de historia, sabe de tecnología. Sí, porque hay unas que la mayoría tiene un humor que si no sabes de lo que se está hablando, no sabes ni por qué. Pero ustedes que son inteligentes y si la entienden, pues se pueden jactar de fallo. Si alguien te pregunta, ¿y eso qué? No lo entendería. Churchill y Hitler, ¿piedra, papel o tijera? ¿Qué se refiere? Tijera vence papel, así, ¿no? Tijera vence papel. Pero bueno, entonces, en resumen, si quieren su playera, escríbanos. El proceso es fácil y no necesitan tarjeta para comprarla. Y les llega rápido y bonito, sí, hay de colores. Luego les enseño, luego subo algunas de los colores, porque no solo hay blancas, se ven muy padres. Pero bueno, en fin, después de todo este comercialote,
Queremos darle las gracias a los que ya nos han comprado, a quienes han estado al pendiente de nuestros... al pendiente, compartiendo nuestro contenido, platicándoles a otros sobre nosotros, porque ustedes son quienes nos ayudan a crecer prácticamente. Y si nos están viendo en YouTube, si no se han suscrito, suscríbanse, denle like y pues nada, muchas gracias por todo, de verdad los queremos mucho. Muchas gracias. Y disculpen, los últimos episodios han tenido algunas fallas de audio. Sí. Ya les habían dicho que estamos en una curva de aprendizaje, ¿no? Pero sí, créanme que sí le estamos echando ganas para que pues ya que lleguemos a un punto que se escuche. Cada episodio esté mejorado. Técnicamente, ¿no? Aparte de si compran playeras, nos van a ayudar a que podamos comprar otros micrófonos. Órale, bueno, pues Ya bien chantaje. hay un proceso chantajista y coactivo que no les quiero decir de qué se trata. Mira, yo los chantajeo, pero pudieron estar en el tiempo en que los mataban por ser inteligentes o algo así. Yo no soy tan mala. Bueno, gracias. Gracias por todo y nos escuchamos el próximo episodio. Bon voyage. Hasta luego, bon voyage. Van a viajar. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.